Y estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con Daniel Arroyo, que es presidente del Consejo de Administración de la Fundación Poder Ciudadano. Gracias por estar acá. Un gusto en ser. Bueno, ayer la presidenta nos informó de un nuevo programa, el programa Progresar. ¿Qué te parece ese programa? Yo creo que es una buena iniciativa. Está claro que Argentina tiene varios problemas sociales, tiene 25% de pobreza, 32% de informalidad laboral, personas que trabajan sin obra social, sin jubilación, de manera precaria, y 1,5 millones de jóvenes que no estudian trabajo. De esos tres problemas centrales, el enfocar uno, el decir, bueno, vamos a encargar un programa para que los jóvenes vuelvan a la escuela, es una buena iniciativa. También el transferir 600 pesos está reconociendo que hay un problema económico en las familias, que está faltando dinero, que hay un problema económico importante que se ha visto reflejado en una baja significativa del consumo de los sectores más pobres. En ese contexto, mi opinión es que esta buena iniciativa le faltan cosas. Una es crear el derecho al primer empleo. Además de que los jóvenes vuelvan a terminar la escuela, tenemos que lograr que empresas que tomen un joven tengan una deducción impositiva, lograr que efectivamente las empresas tomen jóvenes. Ir a un sistema de cambio en la escuela secundaria, yo creo que ir al sistema dual en la escuela secundaria, que en los 2 últimos años un chico pueda hacer pasantías y pueda trabajar también. Tenemos un problema serio y es que el pibe que labura, que engancha a changuito, que trabaja, cuando vuelve al barrio gana menos que el que vende droga. Entonces necesitamos cortar la venta de droga, me parece a mí que hay que crear una unidad especial de combate a la venta de droga y tomar también el tema de crédito. Hoy un problema serio es que gran parte de la gente en el conurbano bonaerense está tomando crédito al 90 o al 100% anual con fotocopia del DNI. Me parece que es una buena iniciativa al que hay que generarle otro tipo de políticas y sobre todo, lo único que funciona con los jóvenes es crear una red de tutores que los acompañen. Hay que crear una red de 20.000 tutores, en mi opinión. Y que en realidad también haya una contraprestación de servicio para también, por una cuestión cultural, comenzar a educarse en el tema del trabajo. También, como vos bien decías en un artículo que leí, que hay varias generaciones ya de argentinos, familias de argentinos que no conocen lo que es el trabajo, digamos. Nosotros estamos en tercera generación, joven que no ha visto a su padre o a su abuelo trabajar. Estamos frente a una tercera generación. 30% de las madres son menores de 24 años, o sea, muchos de estos jóvenes que van a estar en este programa son padres a su vez. Estamos entrando ya en una cuarta generación. Los chicos chiquititos van a ser la cuarta generación que si no cortamos el sistema no van a ver ese mecanismo. El pibe que sí labura, que engancha una changuita, que se esfuerza, cuando vuelve al barrio gana menos que el que vende droga. Y una familia se pregunta si no le conviene poner una cocina de Paco antes que hacer una changa. Entonces, el camino alternativo es el que funciona. Cortar eso significa repensar la política social. Me parece a mí que esta iniciativa no cambia, que la contraprestación tiene que ver con volver a la escuela, pero es una base de arranque para tomar en serio el tema de los jóvenes. Ahora, Daniel, hay un nicho en la juventud que es los niní que le dicen ni estudian ni trabajan, pero ahora se agrava con el tema de que ni estudian ni trabajan, ni piensen estudiar o ni van a poder estudiar o trabajar. Sí, esto es relativo. O sea, la Argentina, cuando hablamos de un joven que no estudia ni trabaja, es un pibe que está en la esquina sin hacer nada. Ajá. O que entra y sale del mundo laboral o del mundo educativo. La Argentina tiene muy pocos jóvenes que no hacen nada de nada. Lo que tienen es el pibe que va a la escuela, no se sostiene y se queda afuera, engancha una changuita, no le gustó el laburo y se queda afuera, pero tienen jóvenes que van entrando y saliendo. No tiene casi, como otros países de América Latina, jóvenes claro, que no están nunca. Lo que sí tenemos es un problema de que este sistema se contrapone o tiene una parte complicada que es un pibe está hacinado en la casa, no tiene lugar, no tiene dónde estar, se va a la esquina, en la esquina consume Paco u otra sustancia, depende del lugar del país, porque si no consume no se integra al barrio, nadie le da bolilla. Cuando consume tiene un problema de salud, tiene un problema de adicción y rápidamente tiene un problema de endeudamiento, debe plata. Y cuando se endeuda hay un vivo que se le acerca para plantear cualquier idea para cancelar esa deuda. No solo el problema de jóvenes que no tienen trabajo, sino jóvenes que se endeudan rápidamente y que terminan complicados porque arrancaron hacinados. Repensar todo esto es hacer otro tipo de políticas, hay que ir a políticas de segunda generación. Yo creo que las políticas sociales han sido buenas para contener, han resuelto parte del hambre, pero no lo... ¿Y cuáles serían estas políticas de segunda generación? Mi impresión es que lo primero que hay que hacer claramente en Argentina es lograr que todos tengan una primera experiencia laboral, que los jóvenes tengan una primera experiencia laboral. Por eso yo creo que hay que hacer una ley que sea derecho al primer empleo. 75% de deducción impositiva de aportes patronales durante 2 años una empresa que toma joven. Necesitamos que las empresas tomen joven. También este esquema del sistema dual, que los jóvenes en los últimos años de la escuela secundaria puedan hacer pasantías, empezar a enganchar este esquema de la cultura del trabajo. Y me parece a mí que hay que crear una unidad especial de combate a la venta de droga por fuera de las fuerzas de seguridad. Yo he sido ministro en la provincia de Buenos Aires, he tenido a mi cargo los institutos de menores. Me queda claro que es muy complejo combatir el esquema de la droga con las fuerzas de seguridad, con la justicia. Yo creo que hay que crear una agencia por fuera que corte la venta de droga en los barrios y con esos mecanismos
más una red de tutores, más otro mecanismo con el tema del crédito, empezaríamos a tomar en serio y más integralmente otro tipo de política. O sea, uno diría, problema de primera generación es hambre, problema de segunda generación es escuela, adicciones, trabajo informal, crédito, sobreendeudamiento, hay que tomar esos temas. Ahora, Daniel, la pantalla de televisión muestra la realidad. A veces vemos conflictos sociales y otras veces gente vacacionando y gastando importante cantidad de dinero. ¿Son dos Argentinas? Sí, yo creo que hay 4 Argentinas. Hay una Argentina de los pobres, que no Ajá. tienen lo mínimo y que tienen planes sociales y que ahora van a tener más planes sociales. ¿Qué porcentaje sería esa? Eso es el 25% de la Argentina. De pobres. De pobreza estructural. Hay una segunda Argentina que es la Argentina vulnerable, la gente que hace changa, que la lleva como puede, que la maneja como puede, que básicamente es la que más golpea la inflación porque no tiene ingreso fijo. El que hace changas y se fue complicando, el que hace changas en Argentina está complicado por 3 partes, porque le alcanza menos la plata por la inflación, porque separó la construcción y el textil, entonces tiene menos changas para hacer, y porque tomó crédito y tiene que ir devolviendo el crédito. Hay una segunda Argentina. Hay una tercera Argentina de clase media, que es trabajo formal, que puede, no solo tiene dinero, tiene obra social, jubilación, sino puede planificar. Es decir, yo de acá a mitad de año voy a hacer tanto, si hay un fin de semana largo puedo hacer tal cosa o tal otra, y una cuarta Argentina de clase alta. Esas 4 Argentinas están quebradas en nuestro país. No solo lo ven distintos, sino que hay contradicciones. Y son simétricos, es el 25%. Tenemos el más o 25% menos. acá, cerca del 70% entre clase media y sectores vulnerables, 35 y 35, y un 5% de clase alta en nuestro país. Pero la contradicción, ¿cuál es? El peón de taxi, que es alguien vulnerable, cuando para porque hay un corte, dice, yo estoy laburando todo el día, esta gente le están dando todo y no tengo nada. O el de clase media, si yo tengo más presión impositiva. Lo que hay es un quiebre, la Argentina está partida fuertemente, y hay que encarar políticas para integrar. Lo peor que podemos hacer es que todos entendamos que el problema son los sectores pobres, porque nada bueno pasaría en todo. Ahora hay un clima raro, hay un clima especial en la población con respecto a las protestas. A mí me parece que hay un fenómeno de cansancio con los planes sociales, lo que plantean las 3 Argentinas de arriba, nosotros estamos laburando y no nos alcanza, y un fenómeno de mal vivir. Yo creo que lo que le quema la cabeza a una persona es tener problemas en la vivienda, no tener lugar en la casa, estar hacinado, tener problemas de trabajo o viajar mal, en tren, en colectivo. Claro. El conurbano es la suma de los 3. Una persona no tiene dificultades en su casa, no tiene laburo y viaja mal en tren, todo eso le va generando una tensión. Ese fenómeno de mal vivir creo que es el problema central y se transforma en violencia en el hogar, en violencia en distintos lados, y se transforma también, en el caso de los saqueos, cuando se corre la policía, en un fenómeno más amplio. Claro, ahora se le sumó incluso a la población civil los uniformados, ¿no? Que con una protesta importante en diciembre. No, y me parece que el punto importante para ver la problemática de los saqueos tiene que ver con el esquema de que, ¿qué entendió la persona que fue a saquear? Dice, bueno, si yo no manoteo esto, lo va a hacer otro. Finalmente, claro. acá estoy solo, tengo que arreglarlo como pueda, me arreglo como pueda. La primer momento, cuando estalló el problema en Córdoba y la discusión era si el gobernador había llamado o no, si el gobierno nacional le atendía el teléfono o no, lo que lee la persona es, acá me tengo que arreglar como sea. Ahora, la Argentina es un país viable con una sociedad donde un 25% está en la pobreza y otro 25 o 35% está en la vulnerabilidad, digamos. ¿Es viable una sociedad así? No es viable y claramente el reflejo de eso es conflicto cotidiano. Cualquiera que vaya a una guardia en un hospital va a ver que hay conflicto y tensión permanente, o una maestra llama a un padre y va a terminar golpeada la propia maestra. Hay un fenómeno de violencia cotidiana que tiene que ver con esa inviabilidad. Lo que sí tiene Argentina es un contexto macroeconómico favorable. Nosotros crecimos 10 años al 8% anual, más o menos vamos a crecer los próximos 4 o 5 años al 2-3% anual. Vamos a 15 años con la economía para arriba. En el contexto de 15 años con la economía para arriba, con los recursos que tenemos que resolverlo. Si nosotros con 15 años para arriba, de la economía para arriba, no resolvemos el problema social ahora, tenemos que dedicarnos a otra cosa. Nuestra tarea, nuestra misión como generación es resolver el problema social. Así como nuestros bisabuelos habrán tenido que labrar la tierra, nuestra tarea es resolver este problema social en este contexto económico. Me quedó pendiente el tema de las 4 Argentinas, ¿no? Que recién estábamos descifrando. Y hay una hipótesis de una Argentina que es la Argentina virtual o la Argentina del relato. Del gobierno, me refiero. No, a mí me parece esto, que básicamente, que el gobierno hay temas que ve y temas que no ve. No ha visto el tema de narcotráfico claramente, ve que estamos mejor que en el 2003, pero tiene un mal diagnóstico social, no ve gran parte de estos problemas sociales. Recién ahora plantea que hay 1,5 millones de jóvenes que no estudian y trabajan, hasta ahora decía que había 400.000, o sea, me parece que el gobierno ha construido un relato en contra del neoliberalismo, que es correcto, a mí me parece que es correcto, yo creo que la década del 90 ha sido nefasta para la Argentina,
ha hecho políticas contradictorias con esa lógica, pero en un momento dejó de funcionar eso. En los últimos 4 o 5 años se paró la economía. Si uno tomara la última década, yo diría que es una década partida. Hasta el 2008-2009 la cosa mejoró, bajó la pobreza, bajó la desocupación. En los últimos años se trabó y empezó a empeorar. Y hoy que no funciona la economía, no parece tener un libreto alternativo el gobierno. Yo creo que hace falta repensar para dónde vamos y tiene un diagnóstico, a mi modo de ver, equivocado en lo económico para tratar la inflación y en lo social. Con todas las desigualdades que hay, este sector, o sea, esta América del Sur, ha mejorado sus números macroeconómicos y sus números sociales en esta última década. Sí. ¿Es la misma proporción en Argentina? La Argentina tenía 57% de pobreza en el 2001 y 28% de desocupación. Hoy tiene más o menos 25% de pobreza y, si no contamos los planes sociales, 10% de desocupación, más o menos. Es lo que pasó en el resto de América Latina en términos generales. La Argentina había mejorado más que el resto y se trabó y se complicó en los últimos años. Venía mejor y se trabó y se complicó. Y lo que sí está pasando en nuestro país es que se está complicando la cuestión de la pobreza por ingresos. Es decir, en la medida que la gente le entra menos dinero, tiene más inflación, la tendencia no parece ser favorable. Se resolvió en parte el problema del hambre, de la subsistencia. No es la Argentina del 2001 que había que montar comedores comunitarios, pero no se resolvieron los problemas estructurales. Tenemos 40% de deserción en la escuela secundaria. Tenemos 30% de mamás menores de 24 años. Y tenemos un fenómeno que no estamos tomando en serio, me parece, en nuestro país. Ahora, buscar la responsabilidad de esta situación, ¿recae en la política, en la economía? Recae en la política porque la política tiene la tarea, y los que participamos en la actividad política tenemos la tarea de resolverlo. No es una cuestión solo estatal, es una cuestión del Estado, del sector privado y de la sociedad civil. La Argentina tiene 80.000 organizaciones sociales, Sociedad de Fomento, Unión Vecinal, Ropero Comunitario, Cáritas, que hacen un montón de cosas. Tiene empresas, que muchas aportan con la responsabilidad social empresaria, pero necesitamos generar, yo creo, un pacto social, un acuerdo social en serio, definir cuáles son las cadenas productivas centrales, definir algunos acuerdos. Yo diría, todos tienen que terminar la escuela secundaria en Argentina, eso es un acuerdo básico, tenemos que lograr que todos terminen la escuela secundaria. ¿Quién podría estar en contra de eso? Tenemos que lograr que haya primer empleo, tenemos que cortar la venta de droga, definir algunos acuerdos básicos, y en eso me parece que el gobierno, al no fomentar el diálogo, al no interactuar con otros, no la ha hecho fácil, la ha ido complicando. ¿Y se puede mejorar la situación social en un país también con grandes desigualdades regionales? Sí, yo creo que si hay 4 Argentinas en lo social, hay 7 Argentinas regionales. El noroeste y el noreste tienen una determinada realidad con extrema pobreza. La región de Cuyo tiene otra, está más globalizada. La región centro es donde pasa básicamente la cuestión productiva en Argentina. El área metropolitana, es decir, la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, es un puntito, es el 1%. Ahí viven 15 millones de habitantes. En nuestro país, más de un tercio de la población vive en el 1%, y después tenemos una Patagonia Norte y una Patagonia Sur. En Patagonia hay medio habitante por kilómetro cuadrado. O sea, así como no hay una Argentina en términos sociales, no hay una Argentina en términos territoriales. Pero, tomando las diferencias, un punto clave es transferir recursos. Hace falta fortalecer el noroeste y el noreste de la Argentina. Hay que poblar la Patagonia. Necesitamos parar la migración al conurbano bonaerense. Hay que repensar la política territorial. Pero la verdad que el contexto económico es favorable. Es cuestión de que lo hagamos. En la década del 90, más allá de las políticas neoliberales, el valor de los alimentos era muy bajo, con lo cual gobernara quien gobernara no tenía plata. Este no es el contexto actual. Para Argentina, para Chile, para Uruguay, para toda la región, el contexto es favorable, con lo cual depende que lo hagamos nosotros, y si nos equivocamos, cada uno con su nivel de responsabilidad, le habremos pifiado y habremos perdido una oportunidad. Sería un pecado grave para todos. Y en un contexto que parece que va a seguir por varios años más, esto de los commodities a un precio relativamente bueno. Mientras China e India sigan creciendo, nosotros vamos a seguir vendiendo soja, vamos a seguir vendiendo trigo, vamos a seguir produciendo alimentos. Eso nos da una oportunidad. Está claro que los países de América Latina tienen una oportunidad histórica, única, y que nosotros estamos cometiendo errores casi infantiles y no aprovechando la situación. Ahora, Daniel, la pobreza esta del 25%, ¿cómo está distribuida en el país? ¿Dónde está concentrada la mayor cantidad de pobres? La pobreza sobre todo es noroeste, Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. Noreste, Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. Y conurbano bonaerense, donde vivimos 12 millones de personas. Rosario, Córdoba y otros grandes centros, pero el núcleo de la pobreza está en el conurbano bonaerense. ¿Qué es? A diferencia del norte del país, una pobreza con violencia, con tensión y con conflicto social. Una cosa es ser pobre en Jujuy, que es no tener lo mínimo, que es tener problemas de vivienda, y otra cosa es ser pobre en el conurbano, que es no tener lo mínimo, más tener violencia cotidiana, más la venta de droga enfrente, más el problema del transporte. La pobreza urbana
la del conurbano bonaerense, es una pobreza de malvivir constante que cruza con violencia. Gracias por haber venido. Un gusto.